Estimados estudiantes de la red, en este video vamos a ver Simple Past, pasado simple o pretérito indefinido, decimos en castellano. Vamos a utilizar este tiempo verbal para acciones completas en un tiempo pasado. Vale decir, una acción que ya sucedió, que no tiene consecuencias en el presente. Si lo comparáramos con un segmento, sería un segmento finito, porque tiene principio y fin, comienzo y fin. Para todos los tiempos verbales utilizamos adverbios, por lo tanto los adverbios del pasado son last, por ejemplo, last week, la semana pasada, last month, el mes pasado, last year, el año pasado, yesterday, ayer, ago, hace, pero primero colocamos el periodo, vale decir, a week ago, hace una semana, a month ago, hace un mes, a year ago, hace un año. O un periodo en pasado, in 2000, o in 2000, en el año 2000. Estos adverbios van a ir delante o detrás de la oración. Vale decir, yo puedo decir, yesterday I was at school, or I was at school yesterday. Ayer estuve en la escuela. Para hablar de tiempo pasado, simple past, necesitamos hablar de verbos irregulares, irregular verbs. En inglés nos basamos en la lista de verbos irregulares y ellos los reconocemos porque o no cambian su conjugación. Siempre vamos a hablar de tres conjugaciones. Infinitive, infinitivo, el verbo sin conjugar que lo vamos a utilizar en simple present, en presente simple. Lo vamos a utilizar con verbos modales más adelante. ¿Ok? Que es el verbo sin conjugar. Luego tenemos simple past, que sería la segunda columna, en donde tiene que ver con el pretérito indefinido. Y luego past participle, que tiene que ver con el pasado participio, que lo vamos a utilizar para todos los tiempos perfectos y más adelante cuando veamos voz pasiva. Por ejemplo, en este caso no cambia la conjugación, cut, cut, cut. ¿Ok? El verbo no cambió. ¿Cómo me doy cuenta si es presente o pasado? Y bueno, por la estructura, por la oración. Por eso que las palabras sueltas no sirven. O el verbo cambia una vez. Por ejemplo, had, tener, tomar, padecer. El pasado es had y el participio had. Cambia una sola vez. Y luego tenemos que cambia totalmente. Por ejemplo, el verbo to be, que si bien cero estar, que si bien vimos en presente I am, you are, he is, en pasado ahora vamos a ver que cambia por was and were, y en participio been. Así reconocemos los verbos irregulares. Por supuesto hay una lista de verbos irregulares. Acá tienen una lista desde la A hasta la W. ¿Ven? Y todo lo que no está en esta lista, ¿qué pueden ser? Verbos regulares, regular verbs. Si ustedes aprenden esta lista de memoria, que es bastante compleja, luego cualquier verbo que aparezca seguramente es regular, porque son la mayoría de los verbos en inglés que no están en esa lista, y dichos verbos terminan en ed. Así es como reconocemos a los verbos regulares de los verbos irregulares. Por ejemplo, dance, bailar. El pasado es danced y el participio danced. Play, jugar o tocar un instrumento. Played, played. Study, estudiar. Studied, studied. Work, trabajar o funcionar. Worked, worked. Por supuesto varía la pronunciación. Eso es lo más complejo. En YouTube hay videos un poquito difíciles porque habla de la fonética, están todos en inglés y yo se les pongo esos videos a mis alumnos avanzados. Yo después les voy a preparar a ustedes un video sencillito, fácil,
de la regla de pronunciación de verbos regulares. Bueno, vamos a empezar a conjugar el verbo to be sobre estar en pasado. O sea, siempre conjugamos primero el verbo to be porque es un verbo primario, en donde el verbo es verbo y auxiliar al mismo tiempo, ya sea para su afirmativo, affirmative, interrogative o negative. I was at home yesterday. Yo estuve en casa ayer. Ven, es muy fácil. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were. Interrogative. El verbo to be funciona como auxiliar, por lo tanto invierto la oración como en simple present. Was I at home yesterday? Estuve yo en casa ayer. Were you at home yesterday? Presten atención a la pronunciación. Este were se pronuncia igual que donde, where. Pero cuando funciona como auxiliar y va en el medio de la oración, se va a pronunciar más débil. Ahora lo vemos. Entonces, was I, were you, was he, was she, was it, were we, were you, were they. Y negative, vamos a negar el verbo to be. I was not at home yesterday. Yo no estuve en casa ayer. También puedo contraer. En vez de I was not, I wasn't at home yesterday. You weren't. Ven acá, weren't. No digo weren't. Yes? You weren't at home yesterday. He wasn't. She wasn't. It wasn't. We weren't. You weren't. They weren't. Yes? Por ejemplo, en una yes-no question. Were you at home yesterday? ¿Estuviste en tu casa ayer? Respondo con el auxiliar. Yes, I was. No, I wasn't. I was at school. No, estuve en la escuela. ¿Ok? Si bien nosotros en castellano decimos sí o no, en inglés vamos a utilizar el auxiliar verbal más que nada para demostrar a los profesores cuando rendimos exámenes que sabemos inglés. ¿Ok? Pero en la vida real, were you at home yesterday? Yes, sure, of course. Where were you yesterday? ¿Ven? Acá tengo where y where. Entonces no digo where were you, sino que esto lo hago más débil en w. Utilizo un sonido que se llama schwa, que es una vocal débil en inglés. Está entre la A y la E. Where were you yesterday? I was at school yesterday. Ok. Ahora vamos a conjugar un verbo irregular. Por ejemplo, do the housework, hacer los quehaceres domésticos. En afirmativo vamos a colocar el verbo en la segunda columna. ¿Se acuerdan de esa lista de verbos que vimos antes? Bueno, el pasado de do es did. Entonces yo hice los quehaceres domésticos ayer. I did the housework yesterday. You did the housework yesterday. He did the housework yesterday. She did the housework yesterday. It did the housework yesterday. We did the housework yesterday. You did the housework yesterday. They did the housework yesterday. Todo igual. I did, you did, he did, she did. Usamos el mismo verbo. Por eso inglés, sinceramente, es el idioma más fácil de aprender en cuanto a la conjugación de verbos. Es todo lo mismo. Interrogative. Ahí vamos a utilizar un auxiliar verbal que va a ser did. Esto lo hice a propósito para que no se confundan. ¿Se acuerdan que en presente nos pasó lo mismo? Do puede ser hacer o puede ser auxiliar verbal que implica el tiempo verbal. Y lo voy a utilizar como auxiliar solo para interrogative and negative. Interrogativo y negativo. Y el verbo principal, en este caso en infinitivo, sin conjugar, porque en inglés lo que demuestra el tiempo verbal es el auxiliar.
O sea, lo que conjugo es en auxiliar. En castellano conjugo el verbo. Entonces, ¿hice yo los quehaceres domésticos ayer? Did I do the housework yesterday? ¿Hiciste vos los quehaceres domésticos ayer? Did you do the housework yesterday? Bueno, acá en vez de you iría he, perdón. Después lo voy a corregir. Did he do the housework yesterday? Did she do the housework yesterday? Did he do the housework yesterday? Did we do the housework yesterday? Did you do the housework yesterday? Did they do the housework yesterday? En cambio, en negative voy a negar dicho auxiliar. O sea, I did not do the housework yesterday. You did, o puedo, como es un auxiliar, lo puedo contraer en didn't. You didn't do the housework yesterday. Vos no hiciste los quehaceres domésticos ayer. He didn't do the housework yesterday. She didn't do the housework yesterday. He didn't do the housework yesterday. We didn't do the housework yesterday. You didn't do the housework yesterday. They didn't do the housework yesterday. O sea, en afirmativo colocamos el sujeto o el pronombre, subject pronoun, plus verb in simple past, más el verbo directamente conjugado. Pero en interrogative vamos a utilizar el auxiliar que siempre va a ser el mismo, did, el pronombre y siempre el verbo en infinitivo sin conjugar. ¿Por qué? Porque en inglés conjugo el auxiliar. En negative, pronombre, niego dicho auxiliar y siempre el verbo en infinitivo. Por ejemplo, yes, no questions. Did you go to school yesterday? ¿Fuiste a la escuela ayer? Yes, I did. No, I didn't. Y acá les puse un verbo regular a propósito para que vean que es lo mismo que los verbos irregulares, pero en este caso le quito la ed. Did you play football yesterday? Yes, I did. No, I didn't. O yo puedo preguntar, what did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? I went to school yesterday. Fui al colegio ayer. O I played football yesterday. Jugué al fútbol ayer. ¿Ok? Como ven, el simple past es muy fácil. Tal vez la complicación es recordar esa lista de verbos que les mostré al principio. ¿Cómo puedo solucionar eso? Haciendo una oración con cada verbo y repitiéndola hasta que recuerde la conjugación. Pero no estudiar la conjugación de memoria, sino las oraciones, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias por su atención y habrá un próximo video con la regla de pronunciación de los verbos regulares.